Este y todos los miércoles nos esperamos a las 3 de la tarde en el programa Democracia Directa, por Ojos de la Ciudad TV Digital. Democracia Directa. Hola, ¿cómo están? Estamos el día de hoy en el programa Democracia Directa. Es nuestro primer programa. Nosotros vamos a hablar sobre temas de coyuntura social, temas de educación, política y cultura. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar con un personaje conocido en el mundo universitario. Es sobre el tema de las juventudes en las municipalidades y la coyuntura actual. Bueno, estamos aquí con nuestro invitado, es el señor Gerardo Salas, es sociólogo de la Universidad San Marcos y ha sido el presidente de la Federación de la Universidad San Marcos, la FUS, la famosa FUS. Así que bienvenido, Gerardo, cuéntanos. Muy buenas tardes, estimado Sandro, y un saludo a todos los espectadores del programa Democracia Directa, aquí pues presto a conversar, dialogar y plantear algunas ideas provocativas. Bueno, ahorita vamos a ponerlo en aprieto a Gerardo, porque ya sabemos que él le encanta la política universitaria, pero ahora vamos a hablar de temas como las municipalidades, que es algo que él está muy enfocado, ¿no? Y está muy en este medio. A ver, Gerardo, cuéntanos sobre las juventudes en las municipalidades, tú que has tenido esta experiencia. Bueno, formalmente las instancias de participación de la ciudadanía fuera de espacios corporativamente, o sea, corporativos, tipo un sindicato, tipo la propia experiencia universitaria a través de gremios estudiantiles, generalmente son, uno, muy poco conocidos y dos, tristemente poco valorados. Dentro de estas pequeñas islas, ¿no?, donde la ciudadanía resiste, se organiza, participa e incide, se encuentra el Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud, una instancia, se podría decir novel, hace no más de 6 años que está constituida, que justamente tiene por objetivo agrupar a las juventudes organizadas, las juventudes organizadas a través de sus respectivas asociaciones, colectivos, entre otros, para que puedan coordinar con las autoridades de los gobiernos subnacionales, o sea, alcaldías, distritos y también de Lima Metropolitana, en este caso el Consejo Metropolitano. Su principal interlocutor es la Municipalidad Metropolitana, pero también existe una figura en escala, que sería el Consejo Distrital, donde también estos jóvenes organizados interlocutan con el alcalde distrital. Formalmente las juventudes tienen en estas instancias un espacio para uno, representar las voces de las juventudes como tal, pero no reduciéndola al clásico estigma de la juventud, al deporte y al ocio, que es algo que también se intenta romper, sino a todo lo que integralmente involucra a la juventud: el trabajo, la educación digna, el acceso a la educación, el acceso a la salud, entre otros derechos que necesitan precisamente encarnarse en programas, en servicios, en políticas públicas. Pero estas instancias, como el Consejo Metropolitano o el Consejo Distrital, no solo exponen sus pareceres ante las autoridades de turno. Hay que recalcar que están reconocidas por decreto municipal, o sea, están normadas, hay un cuerpo legal que las reconoce y que faculta justamente su existencia, aunque no las presupuesta. No solamente ante la municipalidad, sino también ante otros órganos de gobierno, como podrían ser el Ejecutivo, a través de sus ministerios, y a través de un órgano desconcentrado como es la Secretaría Nacional de la Juventud, y también a través del Legislativo, ¿no? Porque las juventudes también tenemos iniciativa, como cualquier ciudadano, de presentar proyectos ley. Una consulta, y sobre el tema de estos consejos de juventudes municipales, ¿también están para las organizaciones rurales, también está en aplicación? Formalmente existe una norma que faculta, promueve, exhorta, mas lamentablemente no obliga a que las respectivas instancias municipales, tanto urbanas como rurales, constituyan una instancia como tal, ¿no? Una instancia juvenil, propiamente autónoma de las autoridades, eso siempre hay que hacer la aclaración respectiva, que pueda justamente participar participar representando, en este caso, al sector juvenil. Esto más va ligado a la presión de las propias juventudes, más
una fuerte dosis de voluntad política de parte de las autoridades. En el caso de Lima, no podría ser muy específico en casos distritales de regiones. En el caso de Lima sí existe, sí se ha visto las iniciativas de parte de las organizaciones juveniles. Lo más cercano a algo como lo que ocurre en Lima son los consejos regionales de la juventud, los corejos que existen. Puno, Cusco son claros ejemplos de organización de las juventudes en regiones, aunque las regiones también tienen ciudad. Por eso no podría decir desde la experiencia rural. Generalmente los consejos regionales están muy ligados a la experiencia urbana, ¿no? Claro, y en ese sentido los alcaldes no plantean un presupuesto para estas juventudes que se están organizando en las municipalidades. Bueno, formalmente hay una suerte de limbo que no les permite esa facultad. Propiamente toda municipalidad tiene un presupuesto al cual asigna a través de sus gerencias, programas. Un consejo regional, distrital, provincial, municipal propiamente de la juventud no es una gerencia o una subgerencia, y por lo tanto la municipalidad no está legalmente obligada a dotarle de un presupuesto. Eso se tiene que tratar de camuflar, si es que el término se permite, a través de programas de voluntariado, entre otros. Pero eso es un limbo que muchas veces las autoridades usan a su favor para no alimentar a la ciudadanía, que a fin de cuentas es exigente, fiscaliza, vigila y, como no, también aprieta, ¿no? Pone en aprietos a sus propias autoridades. ¿Y estas comisiones de juventudes en municipalidades pueden plantear cambios dentro del Consejo Municipal o solamente es una cuestión decorativa? ¿Cuáles son sus funciones de la reforma? Propiamente las funciones de una instancia representativa de la juventud en cualquier escala, ¿no? A nivel distrital, municipal, tiene las siguientes funciones. La primera es representar a las juventudes ante las autoridades civiles, y no solo en una interlocución directa, ¿no? De junta directiva o asamblea alcalde, sino a través de las instancias de participación y de decisión de los respectivos municipios, o sea, los consejos. Lamentablemente, vuelvo a repetir, está muchas veces condicionado a la voluntad política de las autoridades de turno para que esta participación sea en efecto vinculante. Muchas veces nuestra incidencia se suscribe a la gerencia de participación ciudadana, participación vecinal, a la subgerencia de juventudes, pero pocas veces llega a los plenos, ¿no? al cabildo municipal. Candidatando como regidores, hay una formación política interna de las municipalidades. Propiamente el compromiso de las autoridades respecto de este tipo de instancias, quiero ser genérico y no puntual por la experiencia de la municipalidad metropolitana, pero sino que en su trayectoria histórica las municipalidades han ser que existan, que se manejen de manera autónoma, pero poco han promovido mayor arranque, mayor incidencia, mayor presencia de este tipo de instancias. Propiamente cumplen la norma, no la vulneran al impedir que instancias como esta existan, se elijan a sus propios representantes o intenten incidir, pero es que tampoco intentan hacer que estas crezcan a través de programas, financiamientos, voluntariados. Quiero sí ser específico en que en el caso puntual de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de la gestión actual, por lo menos sí se tiene la presencia vinculante con la subgerencia metropolitana a través de una asistencia técnica, donde sí por lo menos hay consejería, asesoría, si bien no hay presupuesto, pero esto llega a cubrir lo mínimo. Y en situaciones que nos vemos ahora con la política nacional, de tu experiencia, ¿qué cosas se podría hacer por el lado de las juventudes para ayudar a mejorar el país? Bueno, propiamente romper un poco esta burbuja en la cual nos oprimen, nos sujetan, cual si fuese un corset a las juventudes. Nuevamente, las juventudes no solo sirven para hacer deporte o para cursos de liderazgo, coaching. Las juventudes tienen que conocer propiamente cómo funciona el Estado, y en este caso a través de su órgano más aterrizado, que son las municipalidades. Tienen que conocer cómo funcionan los mecanismos de participación ciudadana para hacerlos legítimos, y la legitimidad no solo se circunscribe a mi participación, sino a que sea de conocimiento público de todos, y que por lo tanto la mayor cantidad de ciudadanos
circunscritos a los requerimientos, ¿no?, de este tipo de instancias, puedan participar de la misma. Así como hay un consejo juvenil, hay un consejo de niños, hay un consejo de mujeres, hay un consejo de ancianos, que están también normados a través de la Municipalidad de Lima, e imagino que experiencias similares también existen en las regiones. Lamentablemente, no todos conocemos que existen. Y al no conocer que existen, solo participan unos cuantos, los que por azares, por compromiso, vaya a saberse, llegan a conocer, a participar, pero eso no lo hace necesariamente legítimo. Pero la publicidad la da la norma. En todo caso, los que no generan esta publicidad interna son los mismos alcaldes, las mismas municipalidades. Claro, no sería justo tratar de comparar el alcance comunicacional de una entidad como una municipalidad respecto a lo que organizaciones juveniles o miembros de sociedad civil puedan hacer. Empezando porque un aviso en un diario, inclusive hasta en una red social que quiera llegar a la mayor cantidad de personas, necesita ser pagada. Claro. Y muchas de esas instancias de participación ciudadana, hay que recalcarlo siempre, son voluntarias. La ciudadanía participa desde lo que el propio espíritu le llama, ¿no? El propio pecho que le mueve en injusticias, etcétera, le convoca a hacer. Pero muchas veces no recibe ni las gracias, muchas veces son, por así decir, no diría reprimido, pero sí hostigados por parte de las propias autoridades al impedírsele la propia función de fiscalización, de participación, de propuesta de parte de las autoridades, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto que en la municipalidad de Gerardo hay poca convocatoria para jóvenes en lo que vienen a ser prácticas de los mismos lugareños en sus municipalidades. Siempre, por ejemplo, escuchamos hablar que vienen emigraciones de convocatorias para jóvenes practicantes, pero todos provienen de otros distritos y no de los distritos donde realmente son originarios. Por eso es que justamente preguntaba si los consejos están viendo prever esto, ¿no? De que sean los mismos jóvenes de su misma comunidad o su mismo distrito que puedan hacer estas prácticas, estos trabajos, y no sean otros que viven lejos, que puedan tener tales oportunidades en sus mismos lugares de origen, ¿no? Bueno, propiamente es un... Bueno, acá hay que empezar a hacer comentarios polémicos. O sea, lamentablemente no hay suficiente... Eso es un juego de sillas, para decirlo en buenos términos. Es el juego de sillas donde cada convocatoria se va reduciendo el margen para que más jóvenes puedan acceder a un puesto laboral. Y si bien es cierto, la Municipalidad de Lima, hablo en esos términos, en esa escala, hace convocatorias públicas, por ser una entidad metropolitana puede contratar justamente a cualquier joven de toda la circunscripción. En el caso ya puntual de municipalidades a nivel distrital, habría que ver, uno, el conocimiento sobre esas convocatorias laborales que tienen los jóvenes de sus respectivas municipalidades, y dos, el propio fomento que instituciones donde estos estudian tienen para que justamente hagan prácticas ahí, porque es oferta y demanda. O sea, la municipalidad oferta, pero también parte de que el joven diga quiero trabajar en la municipalidad. Entonces muchas veces estas instancias, estos puestos son ocupados por quienes en verdad ya no tienen dónde más, y sabiendo que no hay carrera, generalmente son considerados inclusive como voluntariados. Esas prácticas ni siquiera son remuneradas, pero por lo menos logran cubrir el mínimo de tiempo de experiencia hasta la acreditación. Pero también, o sea, el planteamiento de la juventud, como tú dices, sigue siendo visto por el Estado como que tiene que ser llevado a un programa tipo coaching o deporte, cuando esos jóvenes que, por ejemplo, en nuestros consejos pueden tener una carrera interna en esta entidad como municipalidades o regiones. ¿Eso no se ha tomado en cuenta como propuesta por parte de los consejos? Claro que sí. Lo que nosotros hemos propuesto desde hace, no solo desde la experiencia como junta directiva, sino anterior a la misma, es que exista una capacitación constante en lo que respecta a normas, en lo que respecta a lo que es propiamente la función pública, para que las juventudes puedan ejercer su derecho ciudadano y, cómo no, interrelacionarse, no solo entre juventudes, sino entre otros sectores, como por ejemplo desarrollar un encuentro intergeneracional, porque existe, como te mencioné, un consejo metropolitano de niños y un consejo metropolitano del adulto mayor, la población adulta mayor, donde poder proponer justamente programas que aborden lo que se denomina en la perspectiva del ciclo de vida.
De ese modo romper un poquito esta lectura de que, uno, el niño solo puede intervenir respecto del parque público, del espacio público; dos, de que el joven solo hace deporte, coaching o liderazgo; o que la población adulta mayor no puede intervenir más allá de lo que es las casas de retiro. Bueno, vamos a ir a unos comerciales y ahora regresamos con Gerardo, aquí en Democracia Directa. Democracia Directa. Este y todos los miércoles los esperamos a las 3 de la tarde en el programa Democracia Directa, por Ojos de la Ciudad TV Digital. Hola, soy Jacqueline Beltrán y quiero invitarte a mi próximo programa ¿Cómo fue?, a través de tu canal Ojos de la Ciudad Televisión Digital. No te lo pierdas, te espero. Democracia Directa. Bueno amigos, aquí volvemos en el programa Democracia Directa. Estamos aquí con nuestro invitado Gerardo Salas. Seguimos hablando sobre el tema de las juventudes en las municipalidades, su actualidad. Y bueno Gerardo, ahora sí, las preguntas que todos esperamos, más internas del tema de las municipalidades. A ver. ¿La gerencia ayuda a los jóvenes realmente en estos consejos? ¿O solamente es así protocolar nada más para decir que existen estos consejos de adolescentes, de juventudes, ancianos y otros? Creo que se ha tenido una adecuada distinción entre lo que es la función político-partidaria de parte de la municipalidad, que como en todo lado existe, de lo que sus funcionarios a nivel de las gerencias y subgerencias han desarrollado. Podría decir claramente que la gerencia de participación SINAC, participación ciudadana, y la subgerencia de juventudes no han tenido un criterio político partidario que ha intentado imponer, distinto a lo que ocurrió con la gestión de Castañeda, donde sí contrapusieron las decisiones, la autonomía inclusive del Consejo Metropolitano, queriendo alinearla a sus intereses. Se puede decir que en el caso de la gestión de Muñoz ha habido absoluto respeto a esto, y el claro ejemplo justamente es la de la experiencia de nuestra junta directiva, donde inclusive hemos apoyado propuestas como la lucha de los amarquinos contra el bypass, contra la oreja vial, y eso lo hemos hecho desde el Consejo Metropolitano de la Municipalidad de Lima, y creo que esa es la mejor demostración de que, si bien es cierto, existe un vínculo que a fin de cuentas nos hermana en torno al desarrollo del distrito, de la municipalidad, ¿no? También existe un respeto en torno a nuestras decisiones. Eso es algo que creo yo debe tenerse de manera muy clara. Y en lo que respecta a si hay apoyo propiamente de la gerencia, vuelvo a recalcar, existe una asesoría técnica, existen instancias de decisión y participación más abocada al tema de la juventud. Sí faltaría dar ese salto propiamente en torno a los cabildos metropolitanos, pero creo que como experiencia un adecuado precedente para que las organizaciones juveniles agrupadas en consejos distritales puedan exigir que se hagan iniciativas similares en sus propios distritos. Y sobre el tema del voluntariado, ¿no? Una cuestión que habría que aclararle a los que nos están viendo es que el voluntariado es una expresión internacional que se trajo de la ONU, de la OEA, de lo que viene a ser los derechos humanos para las mujeres, ¿no? Estos programas como Amnistía Internacional, ¿no? Pero ¿tú crees que el voluntariado en el Perú, el hecho de que un joven dé su tiempo sin tener nada a cambio, es bueno para este joven, su formación, le permite desarrollarse? ¿O es que algunos dicen, ¿no?, que se estaría abusando del joven y tomándolo como un trabajo social, cuando en realidad hay cuestiones que no se está pagando ni sufragando para que él venga a ayudar, ¿no? Pues es una cuestión que debe ser presupuestado también. ¿Tú qué opinas, Gerardo? Te soy honesto, yo creo que el voluntariado como existe ahora no debería existir. A ver. ¿Por qué? Porque en la práctica ha servido para no cumplir las obligaciones que una práctica preprofesional podría dar, para empezar. Creo que el voluntariado, si bien no retribuye económicamente, porque esa es justamente la razón de ser voluntaria, debería sí de compensar con capacitaciones, con certificaciones,
con espacios de aprendizaje, de experiencia, de relacionamiento más allá del propio ejercicio. Para citar un caso muy concreto, ahora en verano va a aplicarse bastante esto de la recuperación de los espacios públicos, la limpieza, etc. Muchas municipalidades no recurren a trabajadores propiamente, sino a voluntarios jóvenes que, en base a su conciencia ambiental, participan en estas instancias, ¿no?, de limpieza y de recuperación del espacio público. Pero solo hasta ahí es la incidencia. Si en cambio se les capacitase sobre la importancia de la separación de los residuos, la importancia de la recuperación del patrimonio natural, del acervo biológico o histórico de las zonas que se están recuperando, habría un avance, entre otras muchas cosas más. Entonces, solamente para citar ese tipo de ejemplos, también sé que hay voluntariados para la población adulta mayor en las casas de retiros. De igual forma, ¿no?, debería existir, vuelvo a repetir, si bien no un ingreso, sí líneas de capacitaciones, líneas de fortalecimiento en habilidades blandas, en habilidades organizacionales, para que esta experiencia del voluntariado no se reduzca al ejercicio concreto del voluntariado, sino que exista todo un sistema que propiamente alimente, ¿no?, esta noción cívica que todo voluntario tiene, porque todo voluntario quiere ir a hacer cosas porque entiende que hay problemas que a veces una institución no puede cubrir económicamente, pero como ciudadano puede poner el granito de arena. O sea, que está diciendo que las municipalidades están viendo a los jóvenes como si fuera ellos Greenpeace y que les van a ayudar a los jóvenes a que hagan esas campañas, pero no los capacitan ni le dan ningún tipo de beneficio. Creo que en muchos casos ha sido así. No diría que es la norma en general, pero las experiencias que yo personalmente he tenido se han reducido a eso, ¿no? Muchas veces bajo el rótulo de voluntario se explota y aún así se sobreexplota al voluntario, añadiéndoles horas extras a lo que propiamente es el ejercicio del voluntariado, bajo la misma excusa de ponerse la camiseta. Eso al final tiene consecuencias nefastas en las juventudes, porque terminas alimentando esta idea de explotarse a uno mismo es a fin de cuentas positivos para la sociedad, ¿no? Cuando tiene que ver también una contribución, si no económica, por lo menos con el mínimo respeto que una institución debe tener con sus voluntarios. Un ejemplo muy concreto. Y recogiendo la idea de la limpieza y recuperación de los espacios públicos, si un joven se enfermase porque se corta de tétano, de alguna enfermedad rara, producto justamente de la exposición ante estos materiales, en muchos casos focos infecciosos, los puntos, ¿no?, de limpieza, no existe un seguro médico que propiamente pueda atender a estos jóvenes. Muchas veces la propia participación corre a riesgo y a cuenta económica de esos voluntarios. O sea, no siempre hay un bus que los lleve a todos. A veces hay un punto de concentración y desde el cual se marcha y se limpia. A veces se te exige, ¿no?, se te pide, se te exhorta a que tú mismo lleves las bolsas, compres el guante, etc. Entonces, creo ahí que hay una sobreexplotación de la voluntad ciudadana por querer aportar. Y si ese es el tipo de voluntariado que se está manteniendo, sí debería de ser cambiado, sí debería ser reconsiderado. La idea no sería, Gerardo, sería mejor que se plantee un proyecto de ley en el Congreso sobre el tema del voluntariado y se legisle el voluntariado para proteger los derechos de los jóvenes, el seguro, el tema de que reciban al menos el pago de transporte, ¿no?, y otros gastos, ¿no?, que no sufragan supuestamente el voluntariado y que las municipalidades, entre comillas, teniendo un dinero intangible que pueden tocar para emergencia, como es el caso de el caso sanitario, claro, no lo pueden tocar para ayudar a estos jóvenes. ¿Sería esa la vía? Claro que sí. Lamentablemente el marco jurídico, el marco propiamente normativo determina los alcances y las propias limitaciones que entidades públicas, en este caso las municipalidades, pueden hacer sobre el presupuesto. Solo una ley puede permitir que ésta se flexibilice y atienda justamente estas cuestiones más puntuales, más concretas. Considero, por ende, que no solo deberíamos ver el tema del voluntariado, lo estamos tocando como un caso muy puntual, sino también deberíamos entender o considerar estas obras de voluntariado también como prácticas preprofesionales, en la medida en que estas, vuelvo a repetir, se vayan especializando y tengan todo un sistema que permita la adquisición de conocimientos en los jóvenes.
Obviamente un voluntariado donde solo recoges basura no es una experiencia profesional, pero un voluntariado donde se capacite a jóvenes para manejo de grupos, habilidades organizacionales, habilidades blandas, donde se les capacite para el monitoreo, recepción de residuos, capacitaciones hacia las propias comunidades donde justamente por años han sido focos infecciosos, esos puntos que ahora se están recuperando. Entonces, estamos hablando de un ejercicio más allá del recojo de basura, y eso sí debería ser considerado una experiencia profesional en la medida en que tenga coherencia, coincidencia con el voluntario. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un matemático, un ingeniero tal haga eso a que lo haga un ingeniero ambiental. Claro. Donde sí habría un relacionamiento, cierta coherencia. ¿No? Exacto, entonces también hay que empezar a priorizar o proyectar voluntariados en torno a líneas profesionales para que la experiencia del voluntariado, con lo que te acabo de mencionar, pueda ser considerada a su vez una práctica preprofesional. ¿Y en algún momento ha habido alguna denuncia que ha hecho algún voluntario ante una entidad del Estado sobre los abusos que cometen en el voluntariado? Lamentablemente no existe por práctica el acto de la denuncia, porque generalmente la retribución o el incentivo es la certificación, es el polvo, es el gorrito, es la experiencia, ¿no? Y no me refiero a la experiencia que uno pueda acumular en un certificado, sino es la experiencia de estar haciendo algo bueno por la comunidad. Y lamentablemente... Pero el Estado no es limpieza. Claro, no lo es. Pero hay que entender las lógicas sobre las cuales se comete abuso hacia las juventudes. Y esas lógicas justamente perviven en que estás haciendo un bien a la sociedad, y denunciar algo que, entre comillas, hace un bien, es un mal. Porque evitarías que posteriormente se sigan convocando a voluntarios, porque existen denuncias, quejas, etc. Entonces, eso es un incentivo perverso que debe empezar a ser cuestionado y visibilizado por los que quizás ya no somos tan jóvenes, pero hemos pasado por esas experiencias. Y el Estado no debería darse cuenta de que estos presupuestos que son intangibles deberían ser utilizados para poder superar el gasto del voluntariado y mejorar esa capacitación. Bueno, yo creo que quien alguna vez no ha experimentado este tipo de experiencias difícilmente las toma en consideración. Recapitulo en todo caso. Tenemos nociones de legisladores, ministros, servidores públicos de alto nivel que justamente tienen capacidad de proposición, de propuesta en proyectos legislativos, que hayan hecho ese tipo de voluntariados. Vamos a partir de eso, ¿no? Difícilmente... o sus hijos. O sus hijos, difícilmente. Entonces, al tomar en consideración que las experiencias, las trayectorias biográficas de estos altos servidores públicos no reconocen este tipo de voluntariado como parte de sus experiencias, difícilmente pueden decir, bueno, cambiemos esto. Pues, uno no cambia aquello que no conoce. Y lamentablemente las experiencias de voluntariados, que ellos capaz sí puedan conocer, tienen una estructura institucional mejor armada. Y creo que el ejemplo claro es Techo, ¿no? En Techo hay una estructura, hay jefes de voluntarios, hay un sistema que propiamente los moviliza, los resguarda. Esa es una experiencia controlada. El voluntariado del cual estamos hablando es una experiencia ligada casi al martirologio, ¿no? Es la entrega absoluta del ciudadano en el marco de un programa, de una iniciativa muy, muy puntual. Es un programa que las municipalidades deberían tenerlo como parte y ayudar a esos jóvenes, no solamente con un voluntariado, porque muchos, vamos a decir, opinólogos, ¿no? Porque no sabemos la procedencia académica que tengan, mencionan de que el voluntariado es una forma de ocultar que no se le da trabajo a la juventud, que se la está explotando sin reconocerle su real labor, ¿no? Las municipalidades tienen este compromiso de mejorar desde la juventud, desde estas comisiones que nos comenta Gerardo, la realidad que viven los jóvenes en estos voluntariados. ¿Hay una voluntad o simplemente van a seguir con estos programas? Yo creo que en los servidores de rango bajo, los que directamente trabajan con nosotros, existe todo un diagnóstico, toda una lectura de cambio. Pero quiero plantear lo siguiente a los que nos puedan ver, ¿no? ¿Es un voluntariado o un programa aquello que anualmente se hace en los mismos tiempos, en los mismos presupuestos, con los mismos funcionarios?
Yo creo que si todos los años se hace limpieza de parques, convocando a voluntarios, ya no es un voluntario, es un programa. Sí. Es un programa camuflado de voluntariado, donde a lo mucho se contrata a 2 o 3 responsables, y esos 2 o 3 responsables son los que tienen que buscar a los jóvenes que a lo mucho con el incentivo de hacer algo bueno por la sociedad o por el territorio en el cual ellos inciden, el barrio, su propio distrito. Pero al fin de cuentas, nuevamente, es un programa camuflado de voluntariado. Pero vuelvo a repetir, tenemos que apelar a los cambios más hacia arriba que entre nosotros mismos. O sea, nos estamos disputando ordenanzas cuando esto tiene que ser una ley. Exacto, una ley. Y bueno, ya para culminar, quiero hacerle la pregunta de este programa, que justamente es para el tema de las juventudes. ¿Qué opinan las juventudes sobre la realidad nacional en la que nos encontramos con este nuevo gobierno que quiere cambios? ¿Qué opinas tú de esta forma de gobernar que tiene el nuevo gabinete, el nuevo gobierno del presidente Castillo? Bueno, eso lo tengo que partir en 2 respuestas. Primero, las juventudes son heterogéneas, y así como hay jóvenes que se han organizado y han apoyado a Castillo, no necesariamente por ser Castillo, Perú Libre, sino también por ser o representar el mal menor respecto a Keiko, Exacto. o por representar una alternativa que se pueda contener en torno a la defensa de las instituciones y la democracia. También existen juventudes que se están organizando en contra de eso, y también existen y también tienen voz, y también se están manifestando de vez en cuando en la Plaza San Martín y en las calles. A fin de cuentas, hablar de las juventudes, entendiéndolas como eminentemente democráticas, desde mi punto de vista sería un poco osado, porque tanto, si es que lo decimos en esos términos, ¿no?, democráticos como conservadores, apelan a la democracia como el incentivo que los moviliza. Yo quisiese ir más hacia las lógicas de participación o de acto político del actual gobierno. Es más que obvio que la lógica, la cultura política de Bellido y compañía, o de Castillo y compañía, es la de la confrontación, es más que evidente. Ellos están apelando a lo que en muchos casos hemos llamado la agudización de contradicciones, pero la agudización de contradicciones tiene por objetivo, para entender un poco esas lógicas, la construcción de una identidad común que aún no se ha terminado de asentar. La mayoría de nosotros ha votado nuevamente por Castillo por lo que él representa, desde la idea de lo marginal, de lo excluido, de las brechas históricas de desigualdad, pero eso no necesariamente nos unifica de aquí a 5 años. Necesita justamente ir construyéndose esta unificación, esta idea de comunidad, a través de un ellos, que es justamente todo lo que es opuesto a nosotros. En este caso, lo reaccionario, lo liberal, lo antiderechos, etcétera, 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 lo propiamente autoritario. La agudización de contradicciones fomenta eso, ¿no? El que sectores, el que individuos, el que nosotros como ciudadanos, ¿no?, tomemos posición. Ahora, la consecuencia puede ser, la cura puede ser peor que la enfermedad, porque nuestras culturas políticas no son propiamente de consenso, somos culturas políticas propiamente autoritarias, confrontacionales. Y la apuesta que yo recomendaría, para ir cerrando un poco la idea, es que uno no debe pelear guerras que no va a ganar. Y para ganar una batalla o una guerra necesita de la correlación de fuerzas. Y deberíamos de tomar como ejemplo todo el panorama y no solo la figurita. Porque mucho de lo que se está haciendo, lo que está haciendo Perú Libre, es la figurita que hizo Vizcarra de generar adhesión, popularidad en torno a la confrontación ejecutivo-legislativo. Pero eso es mirar el árbol. Si tú miras el bosque y ves la correlación de fuerzas, ves las estrategias de Vizcarra o del gobierno de turno en esa época por generarse aliados en los gobiernos regionales, en las alcaldías, a través de la sesión de presupuesto. Ves el manejo comunicacional, las alianzas con colegios profesionales y otros sectores para que la sociedad civil, no solo los adeptos al partido, también asuman como tal la defensa de la democracia a través de un mecanismo tal como la suspensión del Congreso, ¿no?, la disolución, mejor dicho. No puedes disolver algo si es que no tienes el apoyo, no tienes las fuerzas y no tienes justamente
el toro por las astas. Yo cerraría con eso, ¿no? Con esa Lo recomendación. que podemos sacar como conclusión en esta tarde es que hay un gobierno al cual debería de ver cómo llegar a lidiar con diferentes fuerzas a nivel nacional, no solamente por lo que pasa en Lima, sino lo que pasa en provincias. Hay problemas en todo el país, el tema del dólar que no se está manejando bien, que afecta a los negocios, frente a los comercios, pero la idea de los jóvenes en su gran mayoría es la mejora del país, creo yo, y eso lo queremos todos. Como dice Gerardo, lleguemos a conclusiones, en acuerdos y alianzas que ayuden a todos los peruanos. Y bueno, nos estamos despidiendo ya del programa Democracia Directa, con la presencia de nuestro invitado Gerardo Salas. Lo esperemos volverlo a ver por aquí, lo vamos a invitar. Y con ustedes, que tengan una buena tarde, nos despedimos. Gracias. Muchas gracias. Democracia Directa.